Hola, profe. ¿Cómo Hola, está? profe. Este pues fue el ejercicio que hicimos con la transposición didáctica de nuestras observaciones. Que hicimos fue enmarcar justamente una observación dentro de otra observación a través de unas puertas que simulen justamente esa idea de salones que nosotros visitamos, pero con unas categorías, en este caso de los salones. Como la observación la hicimos entre Juliana y yo, Juliana observó unas categorías y yo observé otras. En este caso yo observé tanto la relación de lo que nos habla con el habitar el aula y cómo esa ocupación del aula o habitarla se daba en el colegio, especialmente en el grado 9 2, y también me ocupé de la relación de la interacción con ese mismo grado en relación de cómo se daba la relación entre maestro y profesor, y se construía esa interacción para producir aprendizaje. Las observaciones que Juli hizo. Bueno, mis observaciones se enfocaron sobre todo en el exterior del colegio. Bueno, el exterior, sí. Y por lo tanto, inicialmente están las zonas verdes. Entonces, ¿cuál es la relación de estas zonas verdes con, por ejemplo, los valores institucionales? Y cómo esto se puede ver a través, tal vez, de los conceptos de Paulo Freire. Asimismo, nos enfocamos en las visiones artísticas alrededor del colegio. Entonces, ¿qué sucede con ellas? Y también estas cómo se transponen a través de lo que nos propone Susana Barco. Listo. Entonces, lo que hicimos fue crear a partir de esa transposición también un modo de interacción con un dado, ¿cierto? Que funcione también como un asunto de azar, para la que persona que tire el dado de algún modo corresponda a uno de estos números en los que están marcados cada puerta. En este caso hay dos puertas pequeñas que corresponden al número 5 y 6, que tienen relación con unos audios que nos hacen sentir esta escuela viva en este tipo de ejercicio didáctico. La persona tira el dado y hay alguien que va a manejar el juego y quien va a exponer justamente la observación. Entonces, en este caso vamos a empezar en donde Juliana va a tirar el dado y yo me voy a encargar de exponer en relación con este artefacto lo que fue mi observación y relacionar esto con lo que vendría siendo los conceptos de Schurgi y de Freire acerca de lo que es la didáctica y de lo que es la conversación con el alumno y hablarle a el alumno, ¿cierto? Listo, ese es el dado con el que se va a dar el azar de la presentación de estas puertas que corresponden a las observaciones. Y el número es el 1, que corresponde a la puerta a habitar. ¿Qué encuentras en habitar? Hay una pared con unas playlists que corresponden a mi observación. En este caso, estas playlists eran la forma en como yo identifiqué que se observaba el aula. Aparte de esta música y esta relación que se ve, pues el docente también utiliza justamente un bafle en medio de una evaluación como para mermar ese ambiente de tensión que existe dentro del aula. Estas mismas de algún modo canciones que se ven representadas en estas imágenes de la pared también nos corresponden a hablar justamente de lo que Freire nos va a decir en el documento acerca de cómo hay que hablar también con el estudiante y escucharlo. Y a partir de esa escucha mutua, cómo se debe construir también, a lo que nos vendría a decir Schurgi, esas necesidades que se entienden para poder crear una didáctica y no pensar justamente solo en la didáctica en unos términos de lineamientos curriculares que correspondan justamente a unos asuntos más de unas ¿cómo decirlo? Como a estos lineamientos, ¿cierto? A unas evaluaciones estatales e institucionales que realmente a las necesidades que vamos a encontrar con el alumno, para el alumno y a través de la escucha y la conversación con él mismo. Bueno, dentro de esta habitar el aula también encontré factores como el hecho de que las sillas se acomodan de una manera horizontal, lo cual me hacía pensar de algún modo qué funciones estaba cumpliendo esas sillas, porque sí, tal vez podría notar de que los estudiantes no se paraban mucho o no interactuaban todos, como que de algún modo sesgaba de que unos ciertos estudiantes mantuvieran ocupados charlando fuera de lo que vendrían a ser las actividades de aprendizaje, pero me parecía que no tenía un cambio significativo, ¿cierto? Y me preguntaba justamente eso, pues de algún modo si realmente estaba cumpliendo una función o presentaba justamente unas ganas de querer verse diferente, ¿sí? Bueno, entre estas cosas vamos a encontrar ahora lo que como jugadora, en este caso Juliana, va a abrir en esta puerta, que es una pregunta. ¿Qué dice la pregunta? Ingenie la manera de acomodar el orden de las sillas con intenciones estratégicas de aprendizaje. ¿Es necesario cambiar el orden cada día?
Bueno, en este caso me respondía de que claramente podemos pensarnos que de acuerdo a un debate, de acuerdo a una conversación, las sillas se acomodarían en esas dos opciones, ¿cierto? Unos estudiantes frente a los otros o en una forma de U. Pero también, pues hablando ahorita contigo, Juli, pensaba justamente en nuestras experiencias como estudiantes, pero también como lo que van a hacer ahora nuestras intervenciones como maestros. ¿Por qué no pensarse en intentar muchas veces diferentes formas de acomodar las sillas y a través de ese proceso de observación dar cuenta de qué tipo de acomodación diferente, alterna de estas dos pueden de algún modo ayudarnos, ¿cierto?, en ese proceso didáctico que queremos para que de algún modo sea una estrategia más que una retención de comunicación o interacción entre los mismos estudiantes? Yo pensaba, por ejemplo, en acomodar a los estudiantes en grupos de A4 en forma de U's, ¿cierto? Para que no se den la espalda entre ellos, pero también justamente modificar constantemente la forma en cómo ellos se sientan uno frente al otro, ¿sí? Porque pues vemos que siempre nos acomodamos en los mismos lados con las mismas personas, pero eso lo que hace justamente es crear unas barreras invisibles constantemente entre quienes no se hablan y entre quienes sí se hablan, algo que no debería suceder porque es una forma de ejemplo también dentro de la ciudadanía, como nosotros quien no nos interesa, pues de algún modo creamos esta barrera y pues esto mismo corresponde a esas mismas ideas de lo que sucede en el comportamiento entre las sillas en el aula. Ahora, Juli, te escucho, ¿cierto? En relación también con lo que nos dice Shurgi, ¿cierto? De que para proponer también debemos justamente atender a esa forma de construcción didáctica, no desde un asunto solo del maestro, sino en este caso desde el estudiante. Tú como estudiante, ¿qué piensas que te suscitó en esta observación, en lo que hiciste frente a lo que fue la observación y de qué manera respondes a esta pregunta? Yo considero que cuando hablamos de acomodar las sillas, casi siempre pensamos en un mismo tipo de silla. Como si siempre pensamos en un tipo de silla y finalmente, por ejemplo, cuando fui a ver el grado que me corresponde, tiene un orden de sillas que no, bueno, más bien tiene unos pupitres que no son tanto desde la visión de esas sillas que se pueden mover fácilmente, sino que son unas mesas bastante grandes y pesadas que termino yo considerando si ese espacio es fácil de cambiar o si se convierte tal vez en un atraso en la clase y también en más ruido. Por lo tanto, también se podría ver cómo se mueven las sillas, cómo cada uno podría tener una mesa y cómo hacer que ese orden no tenga que cambiar siempre para que el orden permanezca. Eso es lo que veo desde mi observación. O sea que a ti te interesa más que ese orden del que hablamos, en ese caso de habitar justamente esa aula, en esa relación con las sillas, es que sí haya un orden estático, ¿sí? Si entendí bien. Creería yo que es encontrar una forma más fácil de flexibilizar el aula y no tener tanto que mover las sillas porque a veces eso puede causar retrasos y también ruidos innecesarios. ¿Y qué tal entonces si llegamos a un cronograma? Justamente como los lunes las sillas deben estar acomodadas de este modo, los martes de este modo, los miércoles de este modo. Entonces, más allá de decirle a los estudiantes acomódense así, los estudiantes deban ya tener presente de qué manera se deben de acomodar en cada la forma de las sillas. Sí, también sería bueno porque así ya se convertiría casi en una costumbre y por lo tanto ya sabrían bien cómo moverlo sin causar tanto retraso. O sea que el problema es justamente el retraso de la clase y pues lo que veíamos por ejemplo en la película que nos veía el profesor, ¿cierto? Perder 15 minutos acomodando solo las sillas. Que es lo que justamente evidenció en mi observación de séptimo. Ah, listo. Bueno, ahora vamos con el segundo jugador. Ahora vamos en la segunda parte, el siguiente jugador va a lanzar. Sale, nos sale el número 6. ¿Cuál es el 6? Ay, dice oír, es un QR. Bueno, el QR, en este caso, después de haberlo puesto, es un audio. Este audio nos refiere lo siguiente. Se le caracteriza por ser muy dominante, de carácter fuerte, que es lo contrario a lo que se esperaría que fuera una mujer en aquella época. Y esto se ve reflejado en varias citas, por ejemplo, la que...
Listo, en este caso vuelvo yo como jugador a explicar justamente qué sucede en ese audio. Ese audio tiene la intención dentro de nuestra transposición en que se sienta más vivo a partir de no solo las imágenes y no solo el juego, sino también desde los oídos, desde esa percepción de qué función cumplía justamente, digamos, escuchar a los estudiantes en ese tablero. Nos preguntamos Julio y yo. En ese caso es un audio grabado del salón 11.2, perdón, que es el aula en el cual debo yo hacer mis intervenciones próximamente, y están en lo que vendría a ser un diálogo, ¿cierto? Más que un debate, me parece, acerca de lo que fue la tragedia de Medea. Importante, aquí está hablando la estudiante María José, quien nos va a decir justamente en relación cómo los otros estudiantes defendían justamente a Jasón en la tragedia, pero ella pues de algún modo se acomodó en su discurso y les dijo: no, para mí Medea justamente representa a esa mujer que se sacude frente a lo que se espera de ella en la época. Y eso me parece muy interesante porque da alusión justamente a una observación que hicimos y que me parece muy relevante, de cómo de algún modo se mantienen todavía unos pensamientos en relación de defensa del hombre y unas costumbres en donde se relega a la mujer frente a su valor, a lo que vendría a ser su pareja masculina. Esto fue lo que sucedió allí. Bueno, ahora estos QRs tienen la función justamente de que Juliana y yo hablemos desde los audios que otras intervenciones, que otras observaciones hicimos, las cuales no analizamos, y que volvamos a dar con el dado. La idea con estos audios era también que cuando los compañeros los escucharan pudiesen entonces decir qué es lo que pensaban a partir de ellos, sobre todo eso, más que todo la interacción. Ajá, listo, entonces voy a ver otra vez al dado. Necesitamos que nos salga un 2 o un 4. Y muy bien, nos salió el 2. Listo, abre la puerta. Esta puerta se llama verde y maravillosamente hay un árbol de la felicidad. Bueno, ¿qué sucede ahí? Entonces, para mi observación, sobre todo me enfoqué en las zonas verdes del colegio y encontré desde que llegué al mismo que estaba envuelto por las zonas verdes, que a medida que se pasaba por el puente se encontraban ya las guaduas, distintos tipos de plantas. Realmente no soy muy buena en ello, pero alcancé a encontrar también huertas, también espacios libres en los que los estudiantes podían encontrarse durante los descansos y que pues se presentaban como lugares muy amenos, al igual que el recinto del pensamiento del cual el profe ya nos había hablado antes. Y encontré que cada uno de estos sitios son bastante significativos y que finalmente a través de las puertas, de las ventanas, de cualquier punto de la institución siempre se va a encontrar un árbol, ramas, flores, y que esto al final genera lo que es el sentido de pertenencia del colegio, lo envuelve y a su vez lo representa. ¿Puedes mirar la pregunta, por favor? Listo, dentro de esta puerta hay una pregunta acordeona que dice: más allá del reciclaje, ¿cómo conducirá una campaña contra el arrojo de basura en las zonas verdes? Bueno, sucede que inicialmente dentro de la observación encontré que, claro, se encuentran los valores institucionales ya descritos en el PEI de la institución, que son, por ejemplo, los que dicen que los estudiantes de la institución deben caracterizarse por el cuidado de su entorno, la defensa del medio ambiente y el sentido de pertenencia frente a la institución y la comunidad. Y si bien se encontró claramente en todos los espacios, hay algunos que son un tanto recónditos y son los que se encuentran debajo del puente, que también son zonas verdes, pero en los cuales también hay basuras. Y entonces la pregunta aquí surge a partir de ello: ¿qué se puede hacer para concientizar respecto a ello? ¿Qué propuestas hay referente a esto? ¿Qué propuestas tienes, Sebas? Pues a mí me parece que, cierto, el reciclaje es algo que incentivamos desde la ciudadanía, que de algún modo no sigue funcionando del todo bien porque seguimos confundiendo las canecas de colores. Entonces me parece que hacer una especie de pedagogía sobre canecas y sus colores, ciertos, y sus usos, no está de más, porque seguimos encontrando justamente plásticos y papel revuelto. Entonces nos ayuda mucho, ¿cierto? Esa es una. Dos, me parece que más allá de imponer unas reglas,
los docentes podrían, no sé, llevar un medio audiovisual, ¿cierto? Un cortometraje, en donde de algún modo se crea una conciencia de los rellenos sanitarios de nuestra localidad. No tenemos que ir muy lejos, por ejemplo, ¿cierto? Desde Risaralda, desde los rellenos sanitarios que hay, por ejemplo, en Combia, y cómo funcionan estas basuras y qué problema hay el hecho de que estas basuras no sean recicladas, ¿cierto? Cómo eso contribuye a la contaminación ambiental y a nuestras fuentes hídricas, por ejemplo. Más allá de decirles, no, es que es un deber de que ustedes pongan dentro de esa caneca eso. Entonces me parece que podría justamente utilizarse el cine, utilizarse tal vez, no sé, un concurso justamente de botellas que pueda ayudar a los estudiantes. Y bueno, pues justamente esta idea de la que ahora pues traemos a colación, ya saliendo un poco de juego, creo que la leíamos con Pablo Freire, ¿cierto? De hablar con el estudiante y hablar para el estudiante, ¿cierto? Es que respecto a lo de Freire, es que ya entra también mi contrapropuesta, bueno, que tal vez también funcionaría, y es que Pablo Freire habla de que debe haber pertinencia entre lo que se hace y lo que se dice, y eso lo encontramos en los valores institucionales, ya hay algo que se dice. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo convertir todo esto en un sentido de pertenencia, lo del reciclaje? Lo encontramos también en lo artístico, por ejemplo, las señalizaciones están hechas por los estudiantes, entonces ¿por qué no hacer que este reciclaje también se convierta en un proceso hecho por ellos? Así que una solución podría ser un concurso de canecas, de que creen sus propias canecas, las canecas más bonitas serían las que se ponen ahí en los alrededores. Y así también habría otra forma en la que ellos mismos resuelven el problema. Bueno, Juli, ¿te parece si hablamos un poco de las otras preguntas que tenemos, ¿cierto? Como para no dejarlas en el aire y que no queden de más. Bueno, ahora va a volver a jugar Juliana, ¿cierto? Una vez terminamos con la puerta de llamada verde en este caso. Y sacó el 3, ve, qué casualidad, ¿cierto? El 3 corresponde en este caso a la puerta que se llama interacción. La puedes abrir, Juli. Y en esta interacción vemos en una imagen lo que vendría a ser un aula de clase, ¿cierto? Porque representamos justamente en esta idea, mi observación se basó en cómo se va la interacción entre estudiantes y maestros. Pues no podíamos tomar fotos de ellos, ¿cierto? Pero cómo se da la interacción entre estos para construir aprendizaje. Ocurre que en el momento en que yo estuve, lo que estaba sucediendo era una evaluación, ¿cierto? Una evaluación de los cuentos de Hernando Telles. Y esta observación pues me pareció muy interesante porque justamente fuimos a uno de los puntos más claves de la secuencia didáctica, ¿cierto? Y lo que más nos interesa acerca de ese aprendizaje, esa zona de desarrollo próximo que queremos llevar a los estudiantes. Entonces, esa evaluación trataba de 3 consignas. Una era la creación de una historieta a partir de unos cuentos, la segunda era la creación de una caricatura y la tercera era la construcción de un mapa conceptual, que más que la creación era completarlo. Fue muy interesante ver esto porque digamos que este tipo de examen y evaluación pues de algún modo se sacude de las preguntas conceptuales, de la pregunta de identifique el protagonista, identifique justamente las elipsis, los cambios, las digresiones, la trama, ¿cierto? Bueno, tantas cosas que corresponden a las estructuras literarias que de algún modo se quedan cortas para hablar justamente de esta parte empática, interpretativa, hermenéutica que debe de hacer un estudiante, un lector, un ciudadano, ¿cierto? Cuando se acerca a la literatura. Muy bien por esa parte, me gustó esa parte de esta observación. Sin embargo, también encontramos otras problemáticas, ¿cierto? Que me parecen interesantes traerlas a colación. Abre la pregunta, por ejemplo, Juli. Como estudiante, ¿qué criterios crearía para evaluar los medios usados por el maestro para evaluar? Listo. Y resulta que Shurgin en su texto sobre la antididáctica nos va a decir que hay algo que de algún modo, como lo mencioné ahora, es urgente ponerle atención y es en la creación de esta secuencia, o si se debe crear una secuencia, o si la forma en como concibimos la didáctica está mal, porque ella nos dice, sí, no acodamos esta didáctica a unos, lo que vendría a ser en nuestro caso en Colombia, unos derechos básicos de aprendizaje, ¿cierto? Unos estándares básicos en relación con unas competencias, ¿sí? Con unos contenidos. Muy bien, eso lo estipula institucionalmente el colegio, también lo estipula en los lineamientos curriculares el Estado a través de la ley 115, ¿cierto? Educación y todos esos elementos. Bueno,
Todo esto está dado para que el maestro acomode su secuencia a estos reglamentos, a estos lineamientos. Pero dicen, no, ¿qué pasa con los estudiantes? ¿Qué pasa con el contexto escolar? ¿Qué pasa con las necesidades que tienen los mismos? ¿Sí? No los escuchamos, no tenemos, de algún modo, cuando se construye la secuencia, parece que estamos muy alejados de lo que los estudiantes necesitan y más cerca de lo que el Estado necesita. Entonces esa es la crítica tan grande que me lleva justamente a pensar cuando ella nos decía en términos de evaluación, cómo no es necesario solo evaluar, a pesar de que esta evaluación responde a justamente que el estudiante sea capaz de producir diferentes tipologías textuales, ¿cierto? Y que no se quede meramente en la prosa. ¿Cómo podemos construir entonces esa idea de que el maestro sea evaluado, ¿sí? No solo en la forma en cómo da clases, sino en cómo él construye su medio evaluativo, que el estudiante pueda construir esa evaluación más allá de decir darle una nota? También hay que hacer una construcción de una especie de bitácora que se le ayuda al estudiante a construirla con unos criterios específicos para que a partir de esto el maestro también sea valorado, en este caso de acuerdo a su instrumento evaluativo, ¿sí? Entonces en eso pues estoy muy de acuerdo con Shurgi, ¿cierto? De que los estudiantes deben hacer parte justamente de esa evaluación, de esos medios, de esa autoevaluación, ¿sí? Más allá de que vendrían a ser sujetos pasivos en este instrumento, quienes deben responder justamente a los criterios que dicen los profesores. Listo. Ahora, Juli, te pregunto, ¿cierto? Como estudiante, ¿qué criterios crearía para evaluar los medios usados por el maestro para evaluar? Bueno, también desde Susana Barco de Surgi, con lo que referente a lo que hablabas, ella también dice que precisamente recae en nuestra autoconciencia, y es que solamente el individuo es consciente de su proceso. Por lo tanto, creería que una evaluación no solo debe tener lo conceptual, sino también lo actitudinal. ¿Y cuál fue mi proceso? Por ejemplo, algo en lo que siempre pienso es ¿cuánto tiempo me demoré haciéndolo? Creería yo que eso es algo que debería ser evaluado. Y es que normalmente, por ejemplo, en las clases virtuales ponen aproximadamente 2 horas y no es eso. Entonces yo creería que es algo de lo cual también se debería tener conciencia, porque es cómo utilizo mi tiempo libre y cuánto de ese tiempo realmente lo enfoco en lo que sería esta tarea. Y al analizar cuánto tiempo es el que estoy aplicando, también analizo pues cómo me va quedando ya el horizonte completo de la tarea. O sea que, pues, si te entiendo bien, es como también ese criterio apuntaría de qué manera el maestro estipula el tiempo para evaluar a los estudiantes, ¿no? Cómo juega ese tiempo y cómo lo considera, y cómo el estudiante evalúa si ese tiempo que él dio es pertinente o no para la evaluación, ¿cierto? Sí, creería que lo del tiempo combina tanto lo procedimental como lo actitudinal. Cuánta intención puse en este trabajo y también cuánto duró ese proceso. Listo, ahora vamos a jugar otra vez. Vamos a esperar que caiga el dado. Listo. Bueno, la vuelta es que aquí tiene que salir un 4. Entonces ese 4 va a salir... Ay, digamos que salió un 4. Listo, va. 4. Bravo, te tiró. Oh, listo, ahora la Me puerta. dice, ahora sí soy jugador de Dostoyevsky. Ahora sí, listo. Hay una puerta con un mural. Parece un mural indígena, ¿cierto? Una pintura indígena, representación indígena, ¿no? Ay, es identitaria. ¿Qué sucede ahí, Julio? Bueno, sucede que el plantel educativo funda su identidad en los espacios decorados con diversas imágenes. Aquí aparece lo artístico en todo su esplendor, y sobre todo cuando se pasan las rampas a los alrededores se encuentran cuestiones que sobre todo acercan a lo que es la identidad colombiana, ya que está el jeep, está el café, están también los animalitos, la fauna silvestre de que se puede encontrar en Colombia. Asimismo, a lo largo de los murales también se encuentra, por ejemplo, uno que retrata un espejo, que podría también hablar de lo que es la identidad. Y además en las bancas, algo que me encantó fueron distintas animaciones, cartoons o también de juegos, que no solo relatan una identidad colombiana, sino también una identidad de lo que es el estudiante, de ellos cómo se encuentran en los juegos o en los muñecos animados. Entonces creería yo que al final todo esto se va enmarcando en lo que es el sentido de la identidad. Y aquí también quiero citar a Freire, que él dice que la institución, o bueno, también el aula, debe encontrarse como un espacio acogedor y multiplicador de ciertos gustos democráticos, como el de escuchar a los otros, ya no por puro favor, sino por el deber de respetarlos, así como el gusto de la tolerancia y el del acatamiento de las decisiones.
Y es que encuentro que no solo en el arte, sino también en las señalizaciones de las que ya hablábamos previamente, se encuentra sobre todo la mano de los estudiantes, la mano del otro. Entonces este recorrido entre salones no solo es un desplazamiento hacia la otra clase, sino también un desplazamiento simbólico, porque a medida que vamos caminando encontramos dibujos, arte hecho por los otros. Entonces, como a través de la mirada a los dibujos, a las pinturas, también estamos mirando al otro, estamos comprendiéndolo, estamos tolerándolo. Y eso precisamente también se enmarca desde esos valores institucionales del respeto. Y creería yo que esas expresiones culturales dan cuenta, puede ser entonces de identificar o de persuadir o de provocar. Y por lo tanto la pregunta se enfoca en ello. ¿Qué función cumplen las representaciones artísticas del colegio? Provocar, persuadir, identificar. Aquí ya pudiste ver cuál es mi mirada, que sobre todo desde que identifico. Pero ¿cuál es tu mirada respecto a lo que alcanzaste a evidenciar a lo largo de tu recorrido en la institución? Pues recuerdo mucho el mural que está acá, que tenemos en esta parte, donde se habla de Da Vinci, ¿cierto? Porque dice acerca como la belleza pues caduca en la vida, ¿cierto? Pero es inmortal en el arte. Entonces como que claro, me resonó muchas veces que pasaba, no sé si a los estudiantes lo que les sucede es que terminan ya pareciéndole cotidiano y por cotidiano invisible, pero a mí lo que me hace es provocarme justamente en el sentido de la forma en cómo percibo la belleza, sacudírmela un poco, ¿cierto? Entonces como que me hace sentir muy presente en el tiempo y justamente en esa relación con la belleza y con la literatura, ¿cierto? Porque claro, cuántas descripciones de eso que vivimos se registran justamente en las obras, y pues eso fue principalmente lo que me hizo sentir, ¿sí? De qué manera las obras están condensando eso que estoy viendo. E incluso el mismo ejercicio de observación lo estamos tratando de registrar justamente en el signo, ¿sí? Entonces mi respuesta en este caso, más allá de ver un asunto identitario, porque también veía por ejemplo pinturas como de este científico Isaac Newton. No, qué charro no recordarlo porque es el más conocido, el peludo este alemán que fue a Estados Unidos, Albert Einstein, claro. Entonces pues los ve muy agradable, ¿cierto? Justamente pensar en todo lo que vendría a ser sus contribuciones a la ciencia, pero pues en parte identitaria pues creo que en estos personajes encontramos colombianos, por ejemplo, ¿sí? Algo que de algún modo nos hable de nosotros mismos, de nuestros propios pensadores. Pero pues también tengo que ser muy sincero de que yo no me tuve mucho a observar eso, ¿cierto? No fue mucha la impresión que tuve. Entonces me remito justamente a la pintura que hay sobre Da Vinci y a su letrero, ¿cierto? Y ya por último, el otro QR es un audio, pues este audio. Este audio es uno que alcancé a grabar en séptimo para retratar el ruido. Lo que pensábamos también era poner el audio y que ya sonara y los estudiantes dijeran qué pensaban a partir de ello. Y esto en sí sería todo nuestro ejercicio, profe. Si quieres le puedes mostrar las imágenes que están alrededor, que también hacen parte justamente de esas capturas, esos registros que hicimos. Y son también registros recordando lo que son nuestros enfoques en la observación, lo artístico, lo ambiental. Incluso el fondo, ¿cierto? Todo donde se sostiene la base, donde se sostiene todo el ejercicio, es una fotografía que tomó Juliana, y tomaba gran parte de la panorámica de lo que vendría a ser la entrada del colegio, ¿sí? Y pues ya utilizamos la CIA justamente para que quedara como de un modo animado, ¿sí? Listo, profe, entonces ese sería nuestro trabajo, nuestro video, aquí cumplimos. Chao, profe, gracias.